orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos este tiempo, mi Dios. La bendición de estar en este último culto regular, Señor, de este año. Ha sido bueno, mi Dios. Cada vez que hemos atendido a tu palabra, hemos recibido bendición y fortaleza. Hemos recibido la guía y la instrucción y también la corrección. Así que estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos concedes el último domingo estar aquí. Tal vez, Señor, habría oportunidad de estar en otro lugar, pero tú nos has traído aquí, Señor. Y eso te lo agradecemos porque nosotros somos los que te necesitamos. Así que vamos a meditar en tu palabra también dentro de este programa de culto. Rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, continúa hablando acerca de los deberes que tienen que ser notorios dentro de una vida cristiana. Recordemos que hablábamos hace 8 días, hermanos, acerca de las complicaciones que generó tener unas ideas bien diferentes dentro de la misma iglesia. Encontramos, hermanos, con que eso lo único que hizo fue dañar y separar precisamente o mutilar la unidad que debiera manifestarse, hermanos, en la iglesia. Ese vínculo que nos hace llamarnos hermanos, que nos hace llamarnos un cuerpo. Y que en la iglesia, hermanos, de Colosas, pues se vio afectado por la tolerancia que hubo a ideas que llegaron, hermanos, novedosas en su tiempo y que lo único que hicieron fue, hermanos, dividir a la iglesia, llevar a la iglesia a confrontaciones porque cada uno pretendía tener la verdad. Fíjense que el apóstol Pablo no se puso a determinar, bueno, los que tienen el gnosticismo tienen estos puntos bien, los que vienen de las raíces judías, da esto tal. No. Pablo dijo, ya déjense de lo que era, tenemos que dar un testimonio de cristianos. Y lo primero que tiene que mirar la gente en una iglesia cristiana es el testimonio cristiano. Y comienza, hermanos, hablando del primer lugar donde se vive la vida cristiana. ¿Se acuerdan? Empezamos en el versículo 18, así en el hogar. Ese es el primer lugar, hermanos, donde la vida cristiana tiene que manifestarse. No puedo llegar y decir que soy cristiano en el trabajo y tener un infierno en casa. No puedo hacer eso, hermanos, sería hipocresía, sería falsedad, sería poner en mal el Evangelio de Jesucristo. Así que el primer lugar donde debe reinar la paz del Espíritu Santo es mi hogar. Ahí es donde tengo que trabajar mi testimonio cristiano, tengo que motivar a mi familia a buscar a Cristo, tengo que impulsar a los hijos, no debo desalentar a los hijos, la esposa debe alentar al esposo, entre hermanos deben cuidarse y animarse. Y ya ni se diga lo que tiene que ver, hermanos, con la paternidad. Padres, no exasperéis, hijos, obedeced. Ese tipo de cositas, hermanos. Pablo dice, todo lo que dije acerca de la vida cristiana tiene que empezar ahí. Tiene que empezar entre la familia, hermanos. Y de ahí es donde se refleja en la iglesia. Porque en la iglesia estamos, hermanos, venimos como familia. Sabemos que lamentablemente, hermanos, hay familias que solamente viene un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Sin embargo, hermanos, eso no es razón para decir, bueno, yo no puedo llevar la vida cristiana en casa. Diría con doble razón para poder llevar la vida cristiana en casa. Después pasa, hermanos, a la vida laboral y comienza a hablar de los siervos. Tienen que obedecer a los amos terrenales. No lo hagan nada más para que el patrón lo vea, sino porque Dios los está viendo. Pero aquí, hermanos, en esta sección que sigue siendo continuación de la anterior, se dirige a los que tienen gente subordinada a ellos. Amos. En este caso, pues obviamente no hablamos de ser el amo y el siervo, ¿verdad? Pero sí decir el patrón y el obrero, el dueño y el trabajador, es lo mismo. Haced lo justo y recto con vuestros siervos. Así que, hermanos, el testimonio de aquel jefe o que tiene un puesto al frente, hermanos, de más gente en un trabajo laboral, es responsable de que la gente subordinada a él sepa que es cristiano por el trato que les da. No porque llegue con una bandera, soy un jefe y soy cristiano, sino porque su trato, hermanos, demuestra que sabe tratar a sus trabajadores, porque dice es justo y es recto con los siervos. Y ahora hace hincapié en la conciencia, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Recuerden que ustedes también hay alguien al que le van a llegar y dar cuentas. Así que así como ustedes esperan las cuentas de la gente que está
está bajo su autoridad, sepan que ustedes van a llegar un día y se van a tener que mostrar delante del Señor y van a entregarle cuentas. Esa conciencia es la que Pablo apela para decir, tienen que ser buenos jefes. Tienen que ser jefes cristianos. Recordamos lo que decíamos anteriormente, hermanos. Tal vez usted no es no sé, el presidente de la República, el gobernador pero es usted cristiano, entonces sea un buen cristiano. Es usted salmantino, entonces sea un salmantino cristiano. Es usted hijo, sea un hijo cristiano. Es usted esposo, sea un esposo cristiano. Es usted padre, sea un padre cristiano. A eso es a lo que apela Pablo. Es usted trabajador, sea un trabajador cristiano. Es usted jefe, sea un jefe cristiano. Pablo está apelando a que la unidad y la autenticidad de la iglesia, hermanos, se refleja en una palabrita: testimonio. Eso es lo que igual termina diciéndolo al final, hermanos, retoma en dónde tienen que mirarse, quién tiene que dar testimonio de que la gente que viene aquí sí es cristiana. No podemos nosotros ponernos un banderín, hermanos, aquí diciendo, aquí estamos, somos los cristianos, sino que la misma gente puede decir, esos de allí son cristianos. Ese es el verdadero testimonio legítimo. Luego dice, hermanos, así, perseverar, y son consejos, hermanos, para todo lo que engloba en ese testimonio. Perseverar en la oración. Esa palabra perseverar, hermanos, es la misma palabra que se puede traducir aférrense. Aférrense a la oración, no lo dejen. Carlos Spurgeon decía, si usted quiere hacerme un favor, no le puedo agradecer el más grande favor que puede hacerme, y es orar por mí. Y lo decía el que fue llamado el príncipe de los predicadores en Inglaterra. Si quiere hacerme un favor, ore por mí, no deje de orar por mí. Así que Pablo lo toma en cuenta y dice, tienen que aferrarse a la oración, no descuiden, pueden dejar de comer si quieren, pero no dejen de orar. Y hermanos, esta es una realidad. Nos decía un maestro del seminario una frase que les hemos repetido, que les he repetido, hermanos, y él decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder, nada de oración, hermano, nada de poder. Y ahí vamos como cristianos cargando nuestras penas entre lamentos, llantos, ¿verdad? Y no vemos la nuestra y preguntamos cuánto oramos. Porque aunque tengamos los problemas, hermanos, la vida cristiana alimenta nuestro corazón con la oración. Y así podemos encontrarnos fortalecidos, aún a pesar de la dificultad. Y en medio de la dificultad usted puede respirar tranquilo sabiendo que Dios ha escuchado su oración. Pero si no oramos, hermanos, ¿cómo? Pablo dice, aférrense, no la suelten. Y todavía dice, velando en ella, velando. Y la palabra velar, hermanos, no significa trasnocharse. La palabra velar significa estar vigilando, estar atentos. Y además de eso, súmele a esa oración y a ese estado de alerta, súmele acción de gracias. Mire cómo la oración no consiste en peticiones. La oración también involucra gratitud. Y si usted hace su petición involucrando acción de gracias, hermano, imagínense el poder que hay para serenar nuestro corazón por parte del Espíritu Santo, porque eso es fe. La fe no radica en saber que Dios va a contestar como yo quiero. La fe radica en saber que Dios tiene bajo su control todo. Y entonces yo puedo estar tranquilo. Yo puedo ocuparme en lo que Dios me está mandando a hacer y no preocuparme en aquello que yo no puedo. Aquí es donde comienza el estrés, la frustración, la tensión, hermanos, la angustia. Y nos damos cuenta, hermanos, que hay cosas aquí en la tierra que ni usted ni yo vamos a cambiar. No podemos nosotros cambiar el pensamiento de las personas. No podemos nosotros, hermanos, hacer que la gente deje de maldecir, que la gente deje de robar, que la gente... No lo podemos hacer, pero podemos orar. Porque hay alguien que sí lo puede hacer. Así que ese trabajo, hermanos, el nuestro es orar, es llevar el Evangelio, regalar una Biblia, es dar un buen testimonio, que sepan que hay cristianos aquí en Salamanca. Lo demás, hermanos, depende de Dios. Así que esto es tan interesante que dice, si vas a orar, no te olvides de darle gracias. Después de que haya usted dado a Dios su lista de peticiones, termine diciéndole gracias. Pero no me ha dado nada, no importa, ya lo escuchó el Señor, ya es suficiente para decir gracias, Señor. Y mire cómo suma algo importante Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros. Recordemos que Pablo estaba en prisión. Pablo estaba preso. Y tenía hermanos que él llamaba compañeros de prisiones.
quienes estaban con él. Y de repente estaba Lucas, de repente lo visitaba Timoteo. Así que Pablo dice, todos los que conocemos y que estamos involucrados en, por favor, iglesia, no dejen de orar por nosotros, para que nos vaya bien, para que estemos tranquilos. Mire lo que pide Pablo en su oración, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, para que sigamos predicando. Esa es la oración que pide Pablo, hermanos, para que yo me ponga a trabajar. Y nosotros a veces somos bien egoístas, ¿verdad? Señor, permite, te pido que me bendigas, que me guardes, que me des, que... Pablo dice, si va a orar por mí, pídale a Dios que me ayude a trabajar, a seguir sirviendo, a seguir involucrándome. Esa sea la oración de la iglesia por mí. Hermanos, imagínense si usted y yo oramos de esa forma y le decimos a la iglesia, hermanos, oren para que yo me involucre en el trabajo de la iglesia. Y todos lo hacemos, hermanos. Y Dios comienza a utilizarnos porque Dios oye la oración. ¿Cuánto poder habría? La parte triste, hermanos, es que de repente el no se convierte en una manera terrible de respuesta a Dios. Así que Pablo lo que dice, ¿sabe qué? Si van a hacer algo por mí, en su oración, involúcrenme, pero para que el Señor me abra puerta y yo pueda llegar y predicar. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, que ya hemos visto, hermanos. Misterio no es que Pablo llegue con cosas que nadie sabe, ¿verdad? Solamente él. El misterio es aquella explicación de Cristo que la gente no sabía y que no entiende y que Él llega y da a conocer. ¿Cuál? El plan de salvación, la encarnación de Cristo, la expiación, el sacrificio expiatorio de Cristo, la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo, cosas que el mundo no sabe y que para ellos son un misterio. ¿Será que es? ¿Será que no? Pablo dice un misterio, pues mi trabajo es ir y dar a conocer ese misterio. Ir y dar a conocer a Jesucristo, y dice, por el cual también estoy preso. O sea que si llegué a este punto es por predicar a Cristo. Ahora, si recordamos la historia, hermanos, del apóstol, no de las cartas, del apóstol, la causa por la cual él llegó a prisión fue por ser cristiano. Porque cuando regresa, hermanos, a Jerusalén, lo agarran precisamente los judíos. Y los judíos lo querían llevar a juicio. Y Pablo dice, si me llevan a juicio los judíos, ¿qué creen? Me van a matar. Así que Pablo dice, yo soy ciudadano romano, apelo a César. Solamente un ciudadano romano tenía esa ventaja de pedir una audiencia con el emperador. Así que los judíos, hermanos, ya se quedaron de brazos cruzados. Pablo dice, los gentiles fueron los que me salvaron y me llevaron y me sacaron y llegó hasta Roma, llegó todas las prisiones. Pero dice, la causa por la cual llegué hasta aquí fue por predicar a Cristo. Y cada que le daban la palabra a Pablo, se acuerda, a ver, danos tu veredicto, danos lo que tú, la razón por la cual Pablo lo que hacía era relatar su conversión. Iba yo de camino a Damasco con el fin de, y ahora aquí platícale a Agripa y a Berenice, ¿verdad? Bueno, iba yo de camino a Damasco y aquí confeso, iba yo de camino a Damasco. Lo que hacía era hablar de Cristo, su conversión. Por eso Pablo dice, esta es la causa por la cual llegué a la prisión. Había una imagen que estaba muy interesante que decía, ¿cuántos irían a la cárcel por Cristo? Todos levantaron la mano, ¿verdad? Pero abajo les dice, ni al culto vienen por Cristo, ¿creen que van a ir a prisión? O sea, seamos sensatos, algunos no venimos a la escuela dominicana, no venimos al culto de oración. Pero sí iría a la prisión por Cristo. No somos capaces de hacer aquello que es natural en un cristiano. Así que esto es bien interesante porque Pablo dice, ese ha sido mi costo. Estoy preso por Cristo. Pero él mire cómo lo expresa al final, para que lo manifieste como debo de hablar. Hermanos, el proyecto que Dios tenía con Pablo es que iba a llevar el evangelio a gente que ni siquiera él conocía. Y esto Pablo lo admite diciendo, yo estoy en un propósito de Dios que yo ni me alcanzaba a imaginar hasta dónde iba a llegar a predicar. Y si Dios nos lo hubiera concedido, a lo mejor hasta España llegaba Pablo. Pero bueno, el propósito de Dios se cumplió, ¿verdad? Y hasta ahí llegó en Roma. Pero bueno, él tenía intenciones de que se le abriera la puerta y seguir predicando. Y después lo que nos dice ya es un consejo para la iglesia. Así que fíjense bien todo esto. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde? Simple: andar sabiamente para con los de afuera. Ese es el testimonio. Que los de afuera vean que usted es cristiano. Y no porque traemos una playera con motivos cristianos, ¿verdad? Con un texto, sino porque nuestro testimonio confirma
somos cristianos. Porque lo que nosotros hacemos, decimos y vivimos, hermanos, demuestra que hemos sido renovados en el Espíritu Santo por la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, eso es lo que es andar sabiamente. Cuando habla de los de afuera, habla de los del mundo. No pertenecen a la familia de Cristo, no pertenecen a la familia de la fe, no son cristianos. Lo que tienen que ver en nosotros es eso. Así que nuestro testimonio como cristianos, hermanos, para Dios sí tiene peso. ¿Ay, quién se va a dar cuenta? Dios. Y aquí es donde sí entramos en ese conflicto, hermanos, porque es Él el que nos está diciendo, vive la vida cristiana en tu casa. Es Él el que nos está diciendo, vive la vida cristiana en tu trabajo. Él es el que nos dice que la gente que no es cristiana vea en ti a Jesucristo. Entonces sí entramos, hermanos, con algo bien interesante. Y dice redimiendo el tiempo, hermanos, aprovechando el tiempo. Cuando leemos Efesios o vimos el recorrido de Efesios 5:16, nos dice aprovechando bien los días, hermanos. Los días son malos. O sea, ya se dio cuenta cómo están nuestros días, hermanos. Las noticias, los periódicos, las redes, los días son malos. Si algo puede hacer, hermanos, usted y yo, es declarar a través de nuestro testimonio que la esperanza es Jesucristo. ¿Cuánta gente no está partiendo de este mundo, hermanos, a través de balaceras, de accidentes, de asaltos, de fuegos cruzados? Y a los cristianos no nos rebotan las balas, hermanos. Necesitamos compartir el Evangelio, necesitamos proclamar con nuestro testimonio que Jesucristo es el Señor. Ahora, súmele a esto, proclamar con nuestro testimonio que Jesucristo viene pronto. Ándele, y entonces ya nos entra la prisa. Porque yo sé que usted tiene en el trabajo gente que aprecia y que no es cristiana. Porque usted tiene familia que aprecia y que no es cristiana. Vecinos que aprecia y que no son cristianos. ¿Quién cree que le va a hablar? No se cruce de brazos y diga, el pastor es responsable de hablarles de Cristo, porque si están en su camino es usted el que le tiene que hablar, es usted el que tiene que invitarnos a la iglesia. Y hasta aquí, hermanos, tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad, porque es bien fácil echarle la culpa a la gente, ¿verdad? Pues el hermano, la hermana del ministerio de proclamación tiene que, hermanos, están en su camino. Si la iglesia no aumenta numéricamente, se debe a que nosotros no estamos evangelizando, no estamos proclamando y no estamos redimiendo el tiempo. El tiempo se acaba, el tiempo se agota, hermano. Y usted y yo tendremos que entregarle cuentas a Dios por todas las vidas que están a nuestro alrededor. Y que bien pudimos decirle, acompáñame un domingo al culto. Un domingo al culto. Deja que Dios te dé la oportunidad de ir conmigo al culto. Pero nos cruzamos de brazos. Pablo dice, redimiendo el tiempo. Pablo ya nos lo dice con apreciación, con premura. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Así que lo que la iglesia debe hacer es vivir dando testimonio. Y luego dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. La forma de hablar, ya nos dijo de cómo conducirnos, ahora nos dice cómo hablar. Que nuestra palabra sea con gracia. Esto significa en bendición. Si va a decir algo, que sea en bendición. Si va a decir algo, que sea edificante. Si va a decir algo, es para dar ánimo. Hermano, ya tenemos mucho con el diablo para tener que luchar entre hermanos por comentarios negativos, por quejas. El diablo hace bien su trabajo, hermanos. Lo que la iglesia debe hacer y debíamos es soportarnos unos a otros. Hermano, estás afligido, aquí está mi hombro, apóyate y vamos a caminar. Hermano, estoy orando por ti, hermana, que el Señor me lleve con bien. Ese afecto, hermanos, que nos hace naturales como hermanos en la familia de la fe. Nuestra palabra, entonces, sea siempre. Mire, Pablo dice siempre. Si va a hablar, que sea en esa forma. Si no, mejor cállese. O sea, así. Si usted va a hablar, hermanos, que sea en gracia. Que sea para bendecir, que sea para fortalecer. Y luego dice, esta palabra sea sazonada con sal. Pablo le agrega una pizca, entró a la cocina Pablo, sea con sal. ¿Para qué se ocupa la sal? Para dar sabor. Pero no nada más para dar sabor. La sal tiene otras funciones. Preservar la comida, preservar, muy bien. ¿Qué otra función? Para sanar, hermanos, para curar. Cuando fue la guerra de 5 de mayo para los franceses, la historia de mi familia, hermanos, indica que tuvimos
un bisabuelo que estuvo precisamente en la batalla de Puebla y que le cortaron su brazo. Un sable francés le cortó su brazo al bisabuelo. Y lo que nos cuentan es que regresó a su casa herido y que le pidió a su esposa que lo curara. Y ahí tenemos un dicho en la familia, ¿verdad? ¿Y cómo se curó? Y él decía, como se cura hombre, con sal. Solamente metía su muñón en un bote de sal. Hermanos, y una vez cauterizado, se regresó el canijo a la batalla contra los franceses. Pero ese término, por lo menos a mí se me quedó, la sal también se ocupa para curar, hermanos. Una herida, una llaga, una lesión, con una pastita hecha de agüita y sal, hermanos, y sana. Así que tenemos que la sal da sabor, la sal conserva, la sal cura, la sal limpia. Tiene algo sucio, échale sal, tállelo con agüita, limón y sal. Y verá cómo se quita. ¿Cómo? Evita los hongos. Evita los hongos, precisamente, hermanos. Si usted no tiene algo para purificar, póngale sal, limpia. Pablo dice, todo lo que pueda hacer la sal, sea tu palabra. Fíjense cómo es importante entender por qué el apóstol, por qué el mismo Jesús dice que somos la sal de la tierra. Entonces, aquí hay mucha razón en esto cuando dice, tu palabra sea sazonada con sal. Todos los beneficios que tiene la sal. Que esa sea tu palabra. Que pueda vendar, que pueda curar, que pueda limpiar. Sea nuestra palabra de salud, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Habrá quien necesite consuelo, su palabra sazonada con sal lleve consuelo. Habrá quien necesite ánimo, su palabra sazonada con sal pueda dar ánimo. Habrá hermanos que necesite que usted se siente y llore con ellos, su palabra con sal le ayudará a saber cómo actuar. Eso se llama, hermanos, sabiduría en nuestra palabra. No nada más hablar por hablar sin sentido. O sea, de verdad, es un ejemplo que nos ponían en el seminario, ¿verdad? ¿Has visto cómo hacen escándalo las campanas? ¿Y qué tienen adentro? Son huecas. ¿Y cómo hacen ruido? Si usted le mete algo adentro, ya no hace ruido. De esa misma forma, hermanos, habla el discernimiento, saber en qué momento hablar y sobre todo, saber cómo hablar. Ahora, recapitulamos. El testimonio cristiano, hermanos, comienza donde debe ser más prioridad, y es el hogar. No querramos aparentar una vida cristiana en la iglesia cuando hemos descuidado la casa. Cuando no hay tiempo de calidad en el hogar entre padres, hijos, esposos, hermanos. Ahí es el primer lugar, hermanos, donde tiene que existir el testimonio cristiano. Y hasta se ve bonito cuando, mira, va la familia cristiana sonriendo. Y van todos contentos, ¿verdad? Pero no, de repente nos encontramos con las casas cristianas donde cada uno come a las horas que quiere, ya está servido, ahí se sirven a la hora que quieren, ya se cerró la cocina, vete por una marucha. Y es un hogar cristiano, ¿no? ¿Dónde está la armonía? Necesitamos trabajar nuestra vida cristiana. Necesitamos trabajar nuestra vida cristiana ahí donde yo trabajo, ahí donde usted trabaja, hermanos, y poder redimir el tiempo sabiendo que nuestros compañeros que están allí, hermanos, no son creyentes. Bueno, si ya llegué yo con el Evangelio, llego con una Biblia, significa que Dios me ha puesto ahí para sazonar mi palabra y ser de edificación. Para mí, que en este caso dijera, soy el patrón, soy el jefe, bueno, tengo que aprender a que mi testimonio glorifique a Dios entre los trabajadores. ¿Quién sabe si no de repente los trabajadores le pregunten, ¿a qué iglesia va usted? Jefe, jefa, ¿puedo ir a su iglesia? Claro. Es más, de regla el que no venga al culto le bajo el sueldo. Imagínense eso. Pero qué, hermanos, eso es hablar, hermanos, con sentido común, decir, vamos, los invito a la iglesia donde yo asisto. Y después, hermanos, termina con consejos simples. Hay que orar, hay que agradecer, hay que orar por los que trabajan, hay que animar a los que trabajan y que nuestro testimonio, hermanos, pueda ir en contra de la corriente del mundo. El mundo le ha aplaudido al pecado terriblemente, hermanos. El mundo ha abrazado el pecado terriblemente. Se nos está dando libros de texto en las escuelas donde celebran el pecado, animan a los niños a participar en pecado, y la iglesia, ¿qué está haciendo? Nos quejamos de unos de otros. Hermanos, Pablo dice, vamos a ser sabios. Vamos a vivir la vida cristiana. Vamos a complementar, hermanos, nuestro testimonio con nuestras palabras. Y entonces podamos mantener la unidad que Cristo nos da
para ser llamados iglesia cristiana. Fíjense que aquí ya no se está metiendo en el problema doctrinal con el que arrancó, sino con la vida moral y espiritual de los cristianos de la iglesia, con nosotros. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Y creo que para terminar este año, hermanos, en los cultos formales, creo que Pablo nos está dando un indicativo. Si hay algo que tenemos que arreglar o corregir delante de Dios, es un buen momento para reflexionar y decir: Señor, quiero vivir esta vida que Pablo nos está indicando, en mi casa, en mi trabajo, en mi colonia, en la iglesia. Quiero sazonar con sabiduría mis palabras y mis acciones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dado a lo largo de todo un año completo, Señor, de recorridos bíblicos que hemos tenido en los cultos de la tarde. Hemos descubierto, Señor, tanta sabiduría del Espíritu Santo aquí en la Escritura, Señor. Sabemos plenamente que cada una de las palabras que tú nos has dado, concedido en el culto vespertino, Señor, han sido poderosas y edificantes. Y creo que más de una vez, Señor, confrontadoras. Estamos agradecidos, Señor, porque a través del análisis bíblico que hemos estado llevando, Señor, hemos comprendido mucho. Hemos comprendido tu voluntad, hemos comprendido tu persona, hemos comprendido el ministerio, hemos comprendido tu iglesia, hemos comprendido nuestras responsabilidades. Y hoy, Señor, que es el último culto de domingo a las 6 de la tarde, Padre, de este año, queremos decirte gracias por tu palabra enseñada a través de los recorridos bíblicos. Gracias te damos, Señor. Hemos aprendido mucho y estoy convencido que seguiremos aprendiendo de tu palabra. Así que, por esta palabra que tú nos has dado y por todas las que nos diste este año, te damos las gracias, Padre. Llevamos esto en nuestro corazón. Ayúdanos a llevarlo a la vida práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.